programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Aló. Eugenio, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué cuenta tu vida en época de pandemia? En este momento estoy en la oficina. Vaya. Solo en la oficina. En la oficina ahí en Reloj Turri. Así es. Ah, mira, no hay nadie trabajando ahí. No. No, pues todos estamos en teletrabajo, pero yo vine a buscar algunos documentos, algunos libros para algunas presentaciones. Ya, perfecto. Oye, Eugenio, antes de hacer el saludo para nuestros auditores y todo, ¿qué tal tu vida, la salud de la tuya, de tu familia, de la gente de la fundación? Mira, hasta el momento todos bien, Ya. así que, o sea, todos estables, resguardándose de manera bastante rigurosa y bueno, tratando de enfrentar esta pandemia con calma y mesura, pero Claro. todo bien. ¿Y por tu parte? Bien también, sin novedad mayor, también tratando de ser lo más ponderado posible, obedecer a las normativas de la sanidad chilena, observando el acontecer nacional e internacional, yo que no soy salubrista, tampoco economista, tratando de entender, de visualizar el futuro en lo económico, en el desarrollo de la enfermedad, pero en cuanto a la familia, bien, en general todos, aquí sí, y mi familia de España que son, no son personas de riesgo, pero que son personas ya mayores, observando todas las medidas también y encerraditos en sus casas, como dicen ellos. Ok. Sí, Bueno. así que bien. Oye, Eugenio, vamos a saludar a nuestra gente, ¿te parece? Que siempre Sí, por partimos por supuesto. ahí. Bueno, auditores, estamos en Revelando. Hoy día es martes, 14 de abril del 2020. Estamos haciendo, como siempre, el programa, y como siempre desde que se desató esta pandemia, la estamos haciendo vía remota, cada uno en sus casas o en sus oficinas, como es el caso de Eugenio hoy día. Estamos haciendo este programa bajo el gentil auspicio de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, gracias a Marco Antonio Leblanc, también remotamente desde algún punto de la República, y gracias a Radio Portales de Valparaíso, ¿no? La radio de la región de Valparaíso, con sus estudios en la zona cero, en Plaza Aníbal Pinto, transmitiendo como siempre con Luis Salinas, Marcelo Cabezas, Mario Salazar, también con turnos y en forma remota, todos haciendo caso a las instrucciones que nos han impartido las autoridades, porque nos cuidamos nosotros, pero también ayudamos a cuidar al resto. Quisiera comentar que hoy día martes, y como todos los martes, estamos Eugenio Guerrero, periodista venezolano, investigador de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, de la zona de Valparaíso, y que les habla Pilar Soberado, y que las opiniones que habremos de vertir en el programa son, como siempre, de nuestra única y exclusiva responsabilidad, no de Asofar ni tampoco de Radio Portales, así es que vamos, pues, Eugenio, ya, partamos. Perfecto, ya estamos acá. Ya estamos. Oye, Eugenio querido, mira, ¿te acuerdas que fuera de micrófono, en algo de pauta, comentamos, tú sabes harto de economía y te interesa mucho, te gusta? Y aquí en este tema de la pandemia, y no solamente para Chile este tema, es para todo el mundo, está la gran bifurcación o el gran tema este de si es economía, es mantener la economía a flote todo lo que se pueda, insistir en los trabajos, al mismo tiempo resguardando la salud, pero como resguardándola con cuarentena obligatoria, con cuarentena voluntaria, con todo el mundo, todo el país en cuarentena, con ciertas zonas. ¿Cómo enfrenta eso un país que venía un poco cuesta abajo por el tema del 18 de octubre? ¿Qué pasa con nuestra economía, Eugenio? ¿Qué pasa con los informales? ¿Qué pasa con los profesionales que trabajan a honorarios? ¿Qué pasa con los comerciantes que, por ejemplo, yo pensaba en un ferretero no está vendiendo ni una pintura, no está vendiendo clavos, no está vendiendo cemento, no está vendiendo nada porque no se construye. ¿Qué pasa? ¿Qué te han parecido las medidas del gobierno? Que entiendo yo que han sido bastante aplaudidas. Te dejo el espacio para que te explayes, Eugenio. Ok, mira, bueno, para empezar, todos sabemos que la pandemia del coronavirus es una pandemia que tiene unas consecuencias que son bastante difíciles de evaluar, porque prácticamente nos
adecuamos como si estuviéramos en tiempos de guerra, pero no es una guerra. Claro. Entonces, cuando hay tiempos de guerra, simplemente el Estado asume el rol garante de que se mantengan cierto abastecimiento básico y, por otro lado, redirecciona toda la producción a través de la imposición a las empresas, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre, y más cuando son países que tienen una participación activa, ¿no? Pero en este caso no, en este caso lo que tenemos es una pandemia que no se genera por una crisis financiera donde el sistema financiero como tal implosionó, que así ocurrió por lo menos en la depresión de 1929, sino que hay un shock de oferta fundamental. Esto lo que quiere decir es que se le impide a las empresas producir en función de que el trabajo humano no está en este sentido asegurado en su salud para poder ejercer estas funciones, y por ende se paraliza la producción. Entonces, frente a ello es más difícil, porque cuando tenemos un shock de demanda, o sea, es decir, las personas dejan de consumir como normalmente lo hacían y por ende hay una parálisis, una recesión o quizás una depresión de la economía, permite atacarlo de otras maneras. Hay políticas de estímulos del consumo, hay políticas también tributarias y fiscales que podrían en cierta medida repuntar la economía con base al gasto que se realiza, pero en este caso es distinto. ¿Por qué te hago esta precisión, tanto a ti como a los que nos escuchan? Porque es la única que nos permite entender la dimensión del problema. La dimensión del problema es grave en función de la economía, porque ningún Estado está en las posibilidades de poder sustituir al sector privado. O sea, plan que se haga por parte del gobierno, Pilar, no solamente acá, sino en Estados Unidos, en cualquier parte, no son sostenibles en función de que buscan sustituir los ingresos que se generan en el sector privado. En este caso lo haría el sector público endeudándose y manejando sus cuentas fiscales o redireccionando sus asignaciones fiscales, que es lo que está ocurriendo hoy en día también por parte del ministro Briones, que ya lo vamos a explicar. Pero no hay posibilidad, o sea, todo plan, hay que estar muy claro, no va a ser suficiente. Es imposible que algún país se mantenga a través de que el Estado sustituya al privado. Ahora, yo lo que veo es que lo que podremos evitar es que la economía se termine por destruir. O sea, la economía va a decaer, y que va a decaer es lo más probable, lo más posible. Incluso el Fondo Monetario Internacional hace pocos días reveló que nos acercamos a una situación que es muy parecida a la depresión de 1929, o sea, lo cual es grave. Y fue horroroso. Y de esto no se salvan o sea, las principales economías del mundo, pero las que se van a ver más afectadas son las economías que tienen menos capacidad de ahorro, que son más frágiles, que tienen sistemas de salud que ya vienen colapsando hace muchísimo tiempo, que son los países subdesarrollados y los que van en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso, o sea, lo que pienso yo personalmente, es que en este sentido se puede atacar la crisis de dos vías. Una, la vía mala, que es la vía que han optado varios países, y en este caso uno de ellos es Argentina, por ejemplo, que prácticamente ha asumido una cuarentena intensa, en la cual no ha permitido que se produzca lo que se debería producir. En función de ello, no ha tenido preocupación con respecto al gasto que se realiza, y bueno, simplemente dice, bueno, vamos a controlar precios, que bueno, que en Argentina se hace ya hace muchísimo tiempo. Pues no, o sea, podemos controlar precios, además que podemos asignar el gasto público como queramos, podemos imprimir moneda, y por ende el Estado se hace cargo. Hace poco incluso el presidente dijo que no le preocupaba tanto el gasto público en ese sentido. En cambio, el ministro Briones ha tomado una postura que es la postura correcta, que es la postura, por un lado, para ir por el lado de la liquidez, y por otro lado, el lado de la solvencia. Estas medidas, o sea, para enfatizarte un poco, han apuntado a que primero hay problemas de liquidez por parte de las empresas para estar solventes y para poder repuntar su producción, y por otro lado también sus ingresos. Y para ello, ¿qué se hace? Bueno, el ministro Briones ha promulgado hace poco un plan que lo que trata es de tomar al 85% de todo el empresariado, si más no me equivoco, y a través de ello aprobar créditos con una garantía estatal, disculpa, no al 85%, todas las empresas que lo soliciten, créditos donde la garantía estatal ascienda hasta un 85% y que la tasa de interés sea cercano a cero. ¿Esto por qué? Porque el gobierno puede decir, bueno, o me dedico yo a financiar directamente a las empresas con el poco dinero que tengo, o más bien lo que busco es que las empresas que pueden sostenerse en el tiempo y que son viables
puedan endeudarse, pero para pagar esas deudas puedan ir aplazando sus pagos en función de las garantías que proporciona el Estado. Y esto es una buena manera. Es una buena manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque no estrangulas al sector público, en este caso tiene mucho gasto comprometido, y por otro lado le permites al sector privado dinamizarse, ¿no? Lógicamente esto tiene una serie de errores, no por el ministro, sino porque al final el Estado no sabe reconocer cuáles son las empresas que realmente son viables o inviables, y bueno, pueden acceder a este crédito empresas que ya eran inviables y que no van a ser viables, como las que sí son viables. Entonces, por este lado, me parece que va bien la dirección, y por otro lado, la solvencia, bueno, que se aplaza el pago de los impuestos por un periodo de 3 meses. A mí me parece eso muy bajo, o sea, me parece muy poco, Pilar. ¿Tú habías dado más plazo, extendido un poco más? Sí, mucho más. Además que faltan 2 cosas fundamentales. La reducción de los impuestos, hay que bajar los impuestos para poder mejorar la solvencia y la liquidez de las empresas y los agentes económicos. Estamos hablando de las personas naturales a las personas jurídicas. Eso por un lado. Y por otro lado, que yo creo que se ha venido apuntando hacia allí en algún momento, hay que recortar el gasto público. Hace poco el ministro Briones lo decía. O sea, tenemos que asumir sacrificios y costes en función de dar un plan creíble de recorte del gasto. ¿Pero por qué, Pilar? Porque para que el que nos escucha tenga una idea de esto, el sector público gana un aproximado de 40% más que el salario promedio en el sector privado. Es una locura. Es una locura. Y es cerca de 1 millón de empleados públicos que hay. Entonces, cuando uno ve que ganan mucho y hay muchos empleados públicos, no significa que los dejes desempleados, pero que también tienen que asumir los costes, también tienen que asumir los riesgos y sacrificios, porque esto va a demandar por parte del Estado que tenga un plan creíble de reducción del gasto, para que este gasto no tenga que seguir siendo financiado por los pocos ingresos que están generando las empresas y las personas naturales, y que en función de ello se mejore tanto la liquidez, es decir, la disponibilidad tanto como para producir, como para generar ingresos, como por el lado de la solvencia, que es, si yo no estoy produciendo lo suficiente para mantenerme a mí y a mis empleados, entonces en función de qué pago impuestos, o por qué debería yo pagar impuestos, que más bien lo que hacen es estrangularme. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el ministro Briones lo ha hecho bastante bien. Ahora, hay un sector que no ha sido profundamente tomado en cuenta, porque es difícil de determinar, que es el sector informal. ¿Ok? Y el sector informal, hasta el momento no hemos visto, hay un foco hacia, hay un plan de protección de los ingresos de los más vulnerables, ¿no? Se va a crear un fondo de 2.000 millones para la transferencia de beneficios y la creación de empleos de emergencia de manera progresiva, ¿no? Y este énfasis en las familias más vulnerables y en los trabajadores informales que no han podido trabajar debido a la crisis, considerando el universo total de trabajadores informales que llega aproximadamente a 2,6 millones. Estamos hablando quizás casi un 30%, un 25%. Entonces, en este sentido sí se ha hecho, sí se está tomando en cuenta el coste, y para este plan, para que nosotros veamos el total del plan que está tomando el ministro Briones, se informó que el plan en su conjunto tendrá un coste en el fisco de 5.000 millones, de los cuales 2.000 millones será gasto financiado con reasignaciones presupuestarias. Esto lo que te dice es que, bueno, hay programas gubernamentales que no se van a hacer porque no se pueden por la situación, y que eso, en cierta medida, también lo que genera es una buena expectativa de reducción del gasto. Entonces no estamos tan mal, pero es insuficiente. Pero lo que trato de decirte es que Chile está en ese sentido dando el ejemplo en el mundo de cómo enfrentar de manera inteligente la crisis, y no estrangulando al sector privado, no estrangulando al sector público, y tratando de tomar medidas responsables para atenuar los efectos que de todas maneras van a venir a la economía. ¿Tú crees, haciendo la comparativa con otros países más desarrollados, no voy a considerar a los menos desarrollados porque no, con los más desarrollados, ¿crees que Chile, dentro de todo, con lo complicado que es y con lo complicado que es abarcar a todos los sectores, e insisto, además, teniendo presente los problemas económicos que veníamos arrastrando post 18 de octubre, ¿tú crees que en realidad se ha hecho bien? Hasta ahora se puede hacer mejor? No estoy hablando del tema salubrista, estoy hablando del tema económico. ¿Alguna otra medida que a lo mejor, comparando con otro país del mundo, tampoco con los más desarrollados, podría intentarse
Eugenio? Mira, yo pienso, o sea muy concretamente, de que se ha hecho lo que se ha podido, estamos apuntando bien, pero no veo que haya una reducción significativa de lo que se tiene que reducir en función del gasto público. O sea, no necesariamente despidiendo, pero sí reduciendo ciertos ingresos. Y mientras eso no se haga y no tengamos en ese sentido un plan creíble, no vamos a tener una extraordinaria capacidad de endeudamiento. Porque esto, Pilar, uno dice, bueno, tenemos los recursos disponibles en función de lo que proyectamos que van a ser los recursos futuros, ¿okay? O sea, lo que nosotros podemos proyectar y lo que el Estado asume como no solamente ingresando los impuestos, sino lo que él pueda reasignar en función de las partidas presupuestarias. ¿Okay? Sí. Entonces dice, bueno, llega un momento que es insuficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Endeudarnos. Y esa es una de las maneras también que son factibles. O sea, me parece que atacando por el lado de la liquidez, atacando el problema por el lado de la solvencia y por otro lado haciendo un endeudamiento que en este sentido es sano en función de enfrentar la pandemia, solamente es posible, primero, tomando las principales medidas que nos permitan, uno, no tocar el Banco Central como se quiere tocar ahora, claro. que me parece un error, incluso hacerlo en este momento. O sea, todavía no estamos en las condiciones como para hacerlo. Entonces sería lo primero, o sea, evitar esto, y segundo, evitar desfalcar al sector privado en función del sector público. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Endeudándonos de una manera sana. Y para ello tenemos que tener planes creíbles de reducción de impuestos, tenemos que tener planes creíbles de reducción del gasto. Todavía falta. Y que esto no termina por llegar realmente a las personas que estén afectadas, que son 2,6 millones de personas que se comentaba. Son muchas personas. Y que, bueno, además, tengo que decir algo antes de finalizar. A ver. Esto implica, o sea, lo que estamos hablando de todo este plan de la economía, aumentar los recursos de un fondo para otorgar créditos garantizados por unos 24 mil millones de dólares. O sea, eso es casi 10% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de que se están haciendo esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, todas las compañías con ventas anuales menores a 1 millón de UF, lo que incluye el 99,8% de las empresas y el 84% del empleo, aproximadamente 7,6 millones de trabajadores, puedan acceder a esa línea de crédito. Claro. O sea, estamos hablando de que este es un plan que tiene una mira a hacer unos grandes esfuerzos. O sea, lo que trato de decir es que Chile, en ese sentido, está dando el ejemplo, y lo está haciendo para mí mejor incluso que Estados Unidos, lo está haciendo mejor incluso en materia de política económica que Alemania, y que está dando el ejemplo en toda América Latina. Oye, Eugenio, los momentos son extremadamente complicados primero por la salud, bueno, en el caso de Chile por lo que arrastramos desde el 18 de octubre, luego esto de la salud, y estoy pensando en la enfermedad misma, ¿no? Y en el dinero que se necesita para tratar la enfermedad, para tratar el contagio, minimizar el número de muertos, etcétera. Y el tercer punto es el tema económico, que desgraciadamente nos afecta a todos. Aquí no hay ningún país que se salve. Sí. Con todo eso, ¿tú crees? Yo no quiero que digan que somos triunfalistas, no, por favor, porque eso ya lo tuvo que explicar el otro día el presidente. ¿Crees tú que en una de esas, esta crisis de salud puede significar el resurgimiento lento pero seguro de la economía nacional que se vio afectada desde antes del 18, pero particularmente después del 18 de octubre? Y me refiero, por ejemplo, a reducción del aparato público, me refiero a rebaja de los sueldos millonarios que tienen muchos. Me refiero también a rebajar ciertos impuestos porque la vida tiene que ser así. Está claro que aumentar los impuestos per se no tiene sentido y no hay futuros. ¿Crees tú que en una de esas, por razones de pandemia, Chile, el gobierno de Chile, con el beneplácito de la oposición, puede adoptar medidas que vayan a significar no solamente salir de la crisis, sino que remontar en la economía en general? Mira, el último informe de política monetaria que hizo el Banco Central, que publicó hace muy poco, lo hace de manera trimestral, reveló su estudio como siempre riguroso, pero también las proyecciones, ¿no? Y para ello, si bien en el 2000, para este año, la economía va a caer de un 1,5, un 2,5, va a haber un repunte impresionante
para el 2021, o sea, estamos hablando de 4,75 a 3,75 aproximadamente. Estos repuntes se dan lógicamente porque la actividad se asume, o sea, comienza a moverse de manera casi que, podríamos decir, coordinada, ¿no? Comienza, o sea, retoma su actividad y en función de ello también se eleva el margen de proyección, y para ellos puede repuntar para el 2021 para esta cifra. Ahora, todo va a depender de cómo terminemos enfrentando la pandemia este año. O sea, eso es una proyección con base a los hechos de ahora. Normalmente siempre hay repuntes. Ahora, sigue la incertidumbre. Nosotros tenemos dos incertidumbres: la incertidumbre de la pandemia y la incertidumbre de lo que sería el plebiscito constitucional. Sí. Venimos saliendo de una violencia política que solamente se controló por una pandemia. Sí. Solamente por eso. Sí. Y que bueno, gracias a Dios ya venía, cuando llegaron los jóvenes de vacaciones, resulta que no vimos los mismos márgenes de violencia que teníamos, por ejemplo, hasta enero o hasta diciembre del año pasado. No los hubo. Por el contrario, hubo una desmovilización sensata, pienso yo, de muchos jóvenes y muchas personas que participaban, porque vieron que con la violencia como que no lograban nada, e incluso hasta la marcha feminista, que quería ser el acabose del país, que no fue. No fue. Entonces, en ese sentido, si seguimos con esa tendencia más solidaria, un poco más consciente, y ahora con un mundo que se nos viene post-pandémico, donde no sabemos cómo van a ser nuestras economías de mercado, nuestro relacionamiento social, articularse para una violencia política se ve complicado. O sea, yo por lo menos lo veo en este minuto así. Es difícil seguir concentrando entre resentimiento y deseos de violencia para destruir al país, cuando ya de por sí la humanidad ha venido siendo destruida a través del coronavirus. Sí. Entonces, esto hace que más bien los esfuerzos se dediquen a ser productivos, a reactivar el aparato económico, a ser más solidarios, a ser más conscientes. Entonces, en esa función, bueno, uno también tiene que confiar en su pueblo y decir, bueno, esperemos que a pesar de esa incertidumbre, y si se da el plazo, el tema del plebiscito, se pueda asumir con cierta mesura. Vamos a ver si tu predicción, que me parece bien científica, se hace realidad. Fíjate que los comentarios, se me había olvidado que el plebiscito era el 26 de octubre, fíjate. Nótese, que lo saqué tan de la mente, de mi itinerario constitucional, lo saqué absolutamente. Dije, bueno, claro, sí es el 26, en principio, ¿no? Claro. Yo no lo llevaría a predicción, pero es como una especie de corazonada, ¿no? O sea, positiva de este asunto, pero también en función de que la violencia se había desmovilizado. Sí. Era justo lo que yo te había comentado en un programa. Sí. Posiblemente no venga con la misma fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque como esto es un factor espontáneo, o sea, hay un factor planificado, pero hay otro que es muy espontáneo. Llega un momento que el agotamiento de ese factor espontáneo hace que nadie manda las marchas, o sea, nadie dice, bueno, somos una cabeza que manda todas las marchas a destruir el país. Claro. No, son múltiples cabezas. Sí, claro. Hay un momento que no logran coordinarse, y más cuando se agotan. Sí. Y eso sigue así. Esperemos que estos meses sean también de reflexión ciudadana. Ay, vamos a ver. Oye, Eugenio, vamos a hacer una pausa. Como siempre, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Electric Light Orchestra. No me vayas a decir que no es de tu época, porque te pego, okay. Remotamente te pego. Y vamos a escuchar El último tren para Londres. Así es que le decimos a nuestros auditores que no se vayan de nuestra sintonía y que nos esperen unos minutitos y volvemos. ¿Te parece? Perfecto. Ok. Está muy bien. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Pilar, nuevamente por acá. Pero querido Eugenio, a ver, ¿te gustó la canción? Sí, me gustó bastante. Ya, va. Así que, y la recuerdo. No estoy tan Uy, qué tranquilidad. Oye, bueno, hemos regresado Revelando en este programa que auspiciamos para ustedes, que auspicia gentilmente Asofar AG. Estamos grabándolo a la 1:15 de la tarde. Y si hay algún problema de transmisión, nuestros auditores nos entenderán que estamos en tiempos recios, como dijo Vargas Llosa en su último libro,
y que no es tan fácil para nosotros hacerlo de esta manera, aun cuando Portales ha puesto todo su empeño para que podamos transmitir lo más sanamente, digamos, lo más nítidamente, pero auditores, ellos nos comprenderán. Quiero agradecer a Sofar, agradecer a Radio Portales, a la gente de Sofar, a la gente de Portales. Quiero saludar especialmente a nuestros auditores, a los que se encuentran aquí, a los que se encuentran en el extranjero. Decirle a todos que se cuiden, que sean responsables, respetuosos, que no da mucha alegría el quedarse en casa todo el día, evidentemente, pero no hay alternativa. Y que hay que salir a comprar o hacer algún trámite cuando es necesario, a utilizar los elementos que nos indican las autoridades de salud. Mi cariño, nuestro cariño, y decir también, antes que me olvide, que las opiniones que habremos de vertir, que ya hemos vertido y que habremos de vertir hoy día, Eugenio Guerrero y yo, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad, que eso es vital, ¿no? Que no se nos olvide. Oye, Eugenio, mira, quiero que pasemos la página al tema económico, no porque no sea importante, que es vital, pero quiero pasarle página porque tú terminamos de conversar en el primer capítulo, en la primera parte del programa, y recordaste el tema de la violencia política desorganizada pero organizada, o bien organizada pero desorganizada, que se vio en Chile desde el 18 de octubre hasta febrero con menor intensidad. Situación que mucha gente en el mundo no entiende para nada, que es uno de los misterios de la vida. Y tú decías que es probable que esta epidemia, esta pandemia de coronavirus vaya de alguna manera como hay que ser solidario, hay que preocuparse del otro, es necesario sacar al país adelante, en una de esas salimos fortalecidos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees honestamente que la violencia extrema, estas actividades delictuales, ya no solamente violentas, sino que delictuales, deberían ir en bajada, porque están, comillas, desorganizadas? ¿Eso comentabas tú? Sí, así es. Ya, ¿y tú crees que eso debería ser así? Sí, o sea, así como como te comentaba, incluso antes de que llegaran de vacaciones los jóvenes, sí. mi percepción era no que se iba a acabar el país. O sea, habían dos cosas: un factor de responsabilidad de los revoltosos que dicen, bueno, la gente espera que destruyamos el país, así que tenemos que destruirlo, y por otro lado están las expectativas reales de que ellos puedan lograrlo en función del agotamiento y la desmovilización. ¿Por qué? Porque cuando pasan meses y comienza a bajar los márgenes de violencia, el cuerpo de carabineros comienza a rigidizar muchísimo más la forma en que atrapa a estos jóvenes, y llega un momento que la violencia no termina construyendo nada. Entonces las personas no solamente dejan de ver en la violencia algo realmente legítimo para lograr fines políticos, o sea, las personas que están alrededor de ello, y por ende pierden fuerza en la movilización, sino que es en función misma de esta fuerza inorgánica de movilización, que como no tiene un ente central o no tiene una estructura que los manda, entonces en función de ello se desmovilizan. Entonces, ¿qué pienso yo? Que el coronavirus también es un factor, y la crisis económica como tal, es un factor también para desmovilizar. ¿Por qué? Porque los esfuerzos se están dirigiendo a poder enfrentar esta pandemia en términos de salud y en términos de economía. Eso hace que sea más complicado aún la movilización violenta. ¿Que va a haber movilización violenta? Posiblemente sí. Pero así como la vimos en octubre, a diciembre y enero... ¿Tú crees que no? Ya, voy a recordarte, voy a grabar especialmente este programa y te lo recordaré si Dios quiere un poco más adelante. Sí, lógico, porque tú sabes que tú además eres por naturaleza optimista, pues así es que... Pero me encantaría que tuvieras toda la razón, toda. Oye, Eugenio, fíjate, perdona, para hacer un inciso a mi favor, yo te comenté hace muchísimo tiempo que esta visión optimista de las instituciones, que a ti no la veías muy de las instituciones chilenas, ¿no? Si siempre lo dijiste. Sí. Y fíjate, el tiempo terminó dando la razón a ese planteamiento, porque si hay algo que está funcionando hoy día, son las instituciones fuertes de Chile. Estoy de acuerdo, sí. Mira, recuerdo muy bien lo que dijiste reiteradamente desde que llegaste al programa en el 2019. Lo tengo clarísimo. A mí me llamaba mucho la atención que lo dijeras, porque yo veía algún colapso por ahí. No te di la razón en la época del desorden, del estallido delictual. Y hoy día sí te la doy, porque... Claro, no, pero sí me la diste en algún momento. O sea, sí.
tú eres muy franca y no asumes las cosas tan tajantes y me dijiste, sí, por ahí algo hay, o sea, Sí. hay todavía instituciones, hay todavía Sí, formalidad, pero sí. tu preocupación era la pervivencia propia de la institucionalidad. Sí, claro que y sí. lógicamente ahí coincide. Sí, claro que sí. Oye, Eugenio, y en esto mismo relacionado con la política, con los dirigentes de la política, con los actos de solidaridad, déjame comentarte algo que a mí me ha llamado la atención, aunque me ha llamado la atención en cuanto al momento en que vivimos, pero estrictamente no debería llamarme la atención, y es la elección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, elección que fue la semana que pasó. ¿Y te acuerdas tú que el candidato para la presidencia era Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana? Y la candidata a la vicepresidenta era la señora Cariola, comunista. Bueno, las cosas de la vida, no fue elegido ni él ni ella, y fueron elegidos Diego Polsan, de Renovación Nacional, como presidente, y como vicepresidente Francisco Undurraga, de Bópoli. En el tercer puesto, la segunda vicepresidencia, quedó este caballero curioso de Rodrigo González, del PPD. Este caballero que lo mejor que podría hacer sería retirarse por muchas razones, pero bueno. Y entonces, sí, claro, además que aporta muy poco. Y lo que más llamó la atención acá, ya te insisto, me llamó la atención, pero tampoco tanto, es que la unión, el bloque, toda la izquierda, la oposición junta, no fue capaz de elegir a sus autoridades teniendo mayoría en el Parlamento. Concluyo yo, y quiero que tú me cuentes tu opinión, me informes tu opinión, ¿será que toda esta oposición de variado tipo, lo único que tiene, lo único que la une es el no a Piñera, el estar en contra de Piñera y echar por tierra todo lo que él haga y es lo único que las une? Porque está visto que yo opositora, o como fuere, por supuesto que quiero ocupar el puesto de presidente de la Cámara de Diputados, y desprestigiados estarán, pero es un puesto importante. Así es. Mira, yo coincido totalmente contigo. Esto es la razón de ser de la oposición en el Parlamento. Esto es simplemente porque es una oposición muy heterogénea, a pesar que esta izquierda no es homogénea. Pero además que gran parte es muy inmadura de esta oposición, o sea, tienen poco bagaje político, no son personas sustancialmente inteligentes, como bien sabrás, además que no tienen una muy buena formación democrática. No la tienen, no. Incluso varios vienen del movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil que se caracterizó en cierta medida por ser bastante intransigente, por ser en cierta medida, o sea, adoptar en cierta medida posturas que solamente se asumen en las visiones de grupúsculos fascistas, por ejemplo, en donde, bueno, el derecho a discrepar es complicado, y que eso fue lo que terminó germinando que las universidades hoy en día también sean un epicentro de intolerancia, claro, de poca actividad universal que requieren las universidades. Entonces esto hace, primero, que una camada de políticos que es la ex nueva mayoría, sí, que ya no perdieron muchísima fuerza, un frente amplio que se ve muy debilitado, y una derecha que en este caso se ha mantenido, a pesar de los bemoles y de sus diferencias internas, se ha mantenido unificada en la unión de propósitos. Mientras la unión de propósitos de la derecha tiene unidad sustancial, ¿en qué sentido? Programática, o sea, debate, programas. Por otro lado, el lado de la oposición, hay unidad de propósitos sola, al seco. ¿Y cuál es la unidad de propósito? Desestabilizar el gobierno de Piñera. Claro. Entonces, esto hace que hayan estos resultados. Por ejemplo, el hecho de que la Cámara de Diputados ahora esté presidida fundamentalmente por los dos partidos de derecha, lo que termina es de revelar el miedo de Fernando Atria. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Fernando Atria hace aproximadamente como un mes y medio, 2 meses, publicó una columna, que en este minuto no recuerdo el título, donde decía que él tenía un temor de que esta propia heterogeneidad, este propio descontrol, esta poca unidad sustancial que tiene la oposición para poder fijar metas comunes, programas comunes y un destino común, terminará por generar en una desarticulación propia de la oposición, y por ende también lo que sería el plebiscito, el resultado del plebiscito, ¿no? Oye, Eugenio, perdón, ¿y cuándo habría escrito eso, Atria? Hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses. Ok, o sea, todavía sin corona, sin la explosión del bicharraco, del COVID-19. Así es. Ya. O sea, Fernando Atria decía esto en función de que venía creciendo la opción rechazo, ya, y
se había estancado la opción de la prueba, o sea, Ya. se mantenía alta, pero igual estancada y venía creciendo la opción del Entiendo, rechazo. ya. Entonces, él publicó eso y a mí lo que me parece, para terminar la respuesta, es que se comprueba el miedo del propio Atria. Ya. Atria es una persona más partisana, una persona más formada, que está dispuesto a ceder para llegar a espacios estratégicos Sí. con unidad de sentido. Así es. Mientras tenemos jóvenes que se creen inteligentísimos, junto con otra oposición que tiene complejos de haber sido en algún momento aliada de lo que fue la concertación y que quieren redimir lo que consideran pecados, comportándose como los jóvenes iracundos, intransigentes que hoy en día protagonizan la política opositora chilena. Claro. Entonces, esa sería mi opinión. Yeah. ¿Qué piensas tú? No, mira, es que te voy a hacer un comentario. A mí, el tema de que la oposición actúa así estrictamente no me extraña, porque estrictamente son eso, y como dices tú, son personas individualistas a morir, muy egoístas, muy poco formadas, salvo excepciones muy excepcionales. Muchos de ellos también, como dices tú, vienen del movimiento estudiantil, donde las cuestiones se transan de otra manera. Me encantó esa palabra, Pilar. ¿Cuál? Excepciones muy excepcionales. O sea, sí, me gustó. Muy buena. Te la cedo. Y entonces no me extraña. Pero digo, bueno, y esto finalmente le da a uno para pensar, a uno que es elector básicamente, uno que básicamente es ciudadano, le da para pensar y para concluir con certeza que esta gente en general no tiene ningún ánimo de sacar al país adelante, en general, que quieren solamente mantener sus privilegios, su poder, con miras de el poder, nada más, el poder por el poder, porque yo entendería que en momentos como este el que estamos viviendo, hubiera gente que se pusiera a disposición del gobierno, cualquiera que sea, para ayudar, para dar medidas lógicas, para dar propuestas y respuestas que tuvieran sustento, asidero legal, asidero médico, etcétera, etcétera. Fíjate que el otro día me encontré yo en la calle con el diputado Silver. Okay. Ya. Bueno, tiene él idea de quién soy yo, nada. Y le dije, ¿cómo le va? Le dije yo, y no ganó en la Cámara, pues. ¿Qué siente? Y me dijo, sí, venía con su compañera conviviente, la vicepresidenta, la Loreto Algo. Y me quedó mirando con una cara de extrañeza y me dice, bueno, usted sabe que la política es así, se gana y se pierde. Le dije, no, la política no es así. Es verdad que se gana y se pierde, pero ¿cómo puede perder usted si usted tenía mayoría parlamentaria? ¿No ve que usted, demócrata cristiano, no puede estar con la gente del Frente Amplio? Que no es su gente. Usted es demócrata y es cristiano, aun cuando es judío, pero se lo otorgo, se lo concedo. Pero es demócrata y es cristiano. La gente del Frente Amplio ni es demócrata, ni es cristiana, por lo pronto no es creyente. ¿Cómo es posible que un partido como el suyo pueda estar unido, relacionado o haga oposición común con ellos? No me pudo contestar absolutamente nada. Sí, la pregunta estuvo muy bien formulada. Sí, mira, yo estaba con calma, pero estaba de a poco subiendo las revoluciones, así que la conversación se terminó en el momento oportuno, porque le decía yo, ustedes han hecho de la política en este país lo que tenemos, una vergüenza. Ustedes la han manipulado, ustedes la han manoseado, no son los más capaces de los que están con usted en el Parlamento. No digo que usted no lo sea, y otros más. Y se lo digo desde la mirada de la derecha, porque yo tampoco soy de derecha, pero no soy de izquierda. Y así como critico su actitud y la de su gente, critico la actitud, por ejemplo, de uno Sandón y su hermana, que aún siendo de la coalición de gobierno le hacen un flaco favor. En conclusión, ustedes están ahí aparentemente no por el bien de la patria. Y por eso se unen para las cuestiones más impensadas. Le dije, y sáqueme de una duda, diputado, una vez que asuma la nueva mesa, ¿piensan censurarla? Porque eso es lo que han dicho, ¿no es cierto? Eso ha aparecido en el diario, que no sé quién deslizó la idea, no sé si Montes. Entonces dijo, no, sería muy de pelea chica. Y ahí justo lo llamó la señora novia conviviente y se fueron. Pero a lo que voy con esto, Eugenio... Pilar, qué interpelación tan brillante. Déjame felicitarte porque se ve que eres abogado, ¿no? Construiste tus argumentos con silogismos. Eso fue en la calle, sí. Premisas muy determinadas, con conclusiones muy claras. Sí, te felicito. Gracias. Ahora, lo que me llamó la atención a mí es que él podría haber respondido cuestiones más lógicas. No tiene por qué a mí señalar su programa de Partido Demócrata Cristiano, ni tiene por qué señalarme el dolor que siento al no haber sido designado presidente de la mesa, de la Cámara. Claro. Pero sí podría haber dado una respuesta a un elector. Y lo último que le dije, que por esto le pasa a ustedes lo que les pasa, ¿ve? Que no les creemos nada.
Eso fue lo último. Claro, y la que me miraba muy mal era la Loreto algo. ¿Cómo se llama la señora? Loreto Letelier, ¿no? Bueno, ella. Bueno, como sea, qué actitud. Ah, bueno, y lo que a mí me tiene un poco, me preocupa es que vayan a interpelar a la mesa sin haber hecho nada. Interpelarla por el solo hecho de hacerlo, ¿te fijas? De dejar fuera al gobierno de la conducción de la Cámara de Diputados. No voy a hablar con respecto a los dos diputados porque no los conozco mayormente, ni a Paulsen ni a Undurraga. Bueno, a Undurraga un poco más, pero tienen que darles si ya fueron elegidos, ¿cómo no les van a dar la posibilidad de seguir adelante manejando eso que es importante? Así es. Entonces, ni siquiera con esta peste, ahí finalmente voy, que yo espero que tengas razón en tu profecía, ni siquiera con esta peste son capaces de mirar un poquito más allá del dinero que ganan mensualmente, un poquito más allá del edificio del Congreso, ¿te fijas? Y eso a veces me preocupa, porque la gente tiene que apoyarlos, porque evidentemente a los políticos que hacen buena política hay que apoyarlos, sin duda. Sí, por supuesto, y tiene que haber políticos, y tiene que haber Congreso, pero por supuesto que sí, pero Pilar, si Chile es el paradigma de la democracia en América Latina, o sea, su gente preparada, o sea, yo le doy gracias a Dios que en este minuto quienes están en el gobierno es una centroderecha, que a pesar de que ha tenido sus fallas políticas, tiene gente muy responsable, muy preparada, gente que ama el país, que son patriotas reales, y entre ellos está el propio Mañalich y Briones. Estoy de acuerdo. Hay que aplaudirlos de pie, porque si nosotros hubiésemos estado bajo el manto de esta inmadurez política transformada normalmente en violencia de caprichos y de malcriadeces, hubiesen tomado, no sé, las posturas de Alberto Fernández, lo más probable, o las posturas de Pedro Sánchez, por ejemplo. Claro que sí. Claro. No, si eso hay que agradecerlo, es indiscutible. Mira, uno puede entender perfectamente, o sea, no que pueda entender, es que tiene que ser así, que en los países tiene que haber una oposición, tiene que haber un gobierno y una oposición, y eso es una cuestión que se da y punto. Pero de ahí a tener esta oposición que es tan rasca, tan mediocre en realidad, y que solamente pide el beneficio, piden beneficios personales y están mirando desde su punto de vista sin preocuparse por nada más, a mí ya te digo, me llama la atención. Y otra cuestión que me tiene preocupado hoy día, pero ya nos queda un poquito de programa, es el tema de lo que haya de pasar con el Tribunal Constitucional en los alegatos con respecto a este indulto conmutativo del presidente esta ley de indulto conmutativo del presidente de la República para ver los beneficios para los mayores de 65 años, que tú sabes que por razón del coronavirus, que tú sabes que se ha armado una discusión muy grande con esto. Así es. Y porque, claro, sin duda que la oposición quiere beneficios para los mayores de 65 años, para que no haya problemas de pandemia en la cárcel, pero no quiere considerar en ese grupo a los reos presos. Y digo reos presos porque están ahí por sistema antiguo de los delitos considerados y mal denominados de lesa humanidad. Vamos a ver qué pasa hoy día en el Tribunal Constitucional. Un grupo de personas alegaron ayer y me imagino que hoy día otro grupo, sé que otro grupo debería hacer la presentación. A ver qué pasa. ¿Qué opinas tú ahí? Tú que vienes de un país donde hay presos políticos y hay presos políticos mayores también. Mira, yo en esta materia tengo muy poca opinión. Es un tema sumamente delicado que yo no tengo un criterio. O sea, o sea, no me parece lógico que tengamos ciudadanos de primera y segunda categoría. En este caso la oposición trata de que bajo el igualitarismo que predica supuestamente todos los días, cuando se le da la oportunidad de ejercerlo, a pesar de que no coincidan con su postura, entonces pretenden decir, bueno, existen ciudadanos de segunda categoría, a pesar de que están presos, o sea, están privados de su libertad por los delitos que cometieron, hay que excluirlos de alguna manera, y eso yo no lo encuentro razonable. Ya, perfecto. Eso, yo o sea, sinceramente en este minuto, ignorando, claro, muchas cosas, no sé qué piensas tú. No, yo estoy de acuerdo en que ya si es que quieren otorgar beneficios de cumplir con su pena en casa, que no es en definitiva borrar el delito y borrar por supuesto la sanción penal, no para nada, sino que conmutarla. En lugar de cumplir la pena en presidio, cumplirla en su casa, en domicilio, derechamente en domicilio. Yo creo que si esa es una norma que tiene por objeto de quitar la saturación de cárceles, que tiene por objeto beneficiar a una persona adulta mayor, que tiene por objeto beneficiar a una persona que tiene cumplida prácticamente la totalidad de la pena,
de la condena, perdón, que tiene por objeto pensar en el ser humano en cuanto a que es un ser humano que tiene derechos, que ya está cumpliendo por lo que hizo, Claro. vamos a suponer todo eso, por supuesto, y ese es el motivo de la norma, que es un motivo humanitario, tienen derecho a eso todos. Yo no entiendo por qué en estos casos que son los denominados, comillas, crímenes de lesa humanidad, que además fueron tipificados el 2009, pues se supone que estos delincuentes los cometieron antes los delitos, antes de saber que estaban cometiendo. Nótese la aberración jurídica, ¿ya? Que políticamente no es aberrante, pero jurídicamente lo es. Los delitos no existieron hasta el 2009, pero ellos delinquieron antes, delinquieron por algo, bueno, un algo. Bueno, yo sí soy partidaria de que puedan cumplir su pena en domicilio. Ahora, en el caso de los militares que están afectos a estas sanciones, a este cumplimiento de condenas, van mucho más allá de 65 años, tú comprenderás, y enfermedades terminales. Claro, De hecho, por eso, más de la por eso mitad. digo, Claro. Determinar ciudadanos de primera y segunda categoría, los cuales pueden aplicar en cierta medida a unos beneficios en función de un objetivo público, en este caso es enfrentar la pandemia y todo ello, a mí no me parece muy lógico por parte de la oposición. Así es, así es. Oye, Eugenio, ¿alguna recomendación para nuestros auditores, que nos quedan como 2 minutos para irnos? Mira, dices tú en materia de libros. O de series, o lo que tú quieras, no sé en qué has andado este último tiempo, aparte de trabajando, claro. Mira, he visto muy pocas series. Estaba leyendo un libro de John Kenneth Galbraith, que por cierto no es no es santo de mi devoción. ¿Ya? Estaba reevaluando lo que ocurrió en la crisis del año 1929. Entonces tiene un libro que se llama La era de la incertidumbre, donde la trata parcialmente. Y retomé la lectura de Nassim Nicholas Taleb, que tiene un libro que se llama El cisne negro. Ya. Que es un libro muy bueno, que se lo recomiendo a todos los radioescuchas. Taleb es un matemático, financiero y filósofo que habla como 7 u 8 idiomas. Es un erudito que ha sido una de las principales personas que ha predicho las catástrofes económicas que últimamente hemos venido teniendo. Entonces, y de series, como tal, mira, no he estado viendo alguna serie. O sea, lo que he estado viendo son más que nada películas. Ya, perfecto. Ya. No, o sea, no recomendamos, o sea, no recomiendas tú ninguna. Yo quiero recomendar en cuanto al libro, no, porque no tengo nada nuevo desde la semana pasada, estoy en lo mismo. Y como serie quisiera recomendar una que tiene 6 o 7 capítulos, es una inglesa que se llama El guardaespaldas, que parte fantástica. Los 2 últimos capítulos, es que los 2 últimos capítulos son medio forzados, se pusieron medio estadounidenses, por mucho Hollywood. Pero lo recomiendo. Es un momento de entretención, ya te digo, parte fantástica. Y otra que yo no sé si recomendé la semana pasada, es una policial también inglesa que se llama River. R-I-V-E-R, River. Buenísima. Esa sí que es apoteósica total. Así que y River. Perfecto. Así que me voy a sumar a la recomendación, o sea, a verla. Muy bien, después comentamos entonces. Querido Eugenio, muchas gracias, buena semana, gracias. Cuídate y gracias a nuestros auditores, con mucho cariño para todos. Igualmente para ti, Pilar, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, chao. Un abrazo, que estés muy bien. Chao.